El fondo de maniobra, también llamado como fondo de rotación o capital circulante, es un dato numérico que nos informa de la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus pagos a corto plazo. Por ejemplo, pago de los proveedores, es decir, cuando encargamos una mercadería a un proveedor y le pagamos en un plazo inferior a un año. ¿Cómo calcularlo? Para calcularlo, partimos de un balance con sus masas patrimoniales. ¿Recuerdas? Colocamos el activo, patrimonio neto, y pasivo en dos columnas. En la izquierda encontramos el activo, es decir, se coloca todo lo que posee la empresa que tiene valor y por tanto da valor a la empresa. Este está dividido en activo no corriente a largo plazo y activo corriente a corto. En la derecha colocamos el patrimonio neto en la parte superior, es decir, los fondos propios de la empresa. Y en la parte inferior, el pasivo, dividido en pasivo no corriente, deudas a largo plazo, y el pasivo corriente, deudas a corto plazo. Bien, pues ahora que hemos repasado cómo realizar un balance, vamos a calcular el fondo de maniobra. Para ello, utilizamos la siguiente fórmula. Fondo de maniobra es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Si queremos abreviar activo corriente, lo haremos con una AC mayúsculas y el pasivo corriente con una PC. Por tanto, podemos decir que el fondo de maniobra es la diferencia entre el dinero que posee la empresa y el dinero que puede llegar a tener. A corto plazo, claro, cobrando el dinero que le deben otros y también vendiendo sus mercaderías. Ahora os podréis preguntar, pero ¿cómo interpreto el resultado de fondo de maniobra? ¿Qué significa que un fondo de maniobra tenga una solución positiva y negativa? Para saberlo, debemos conocer las 4 situaciones patrimoniales de la empresa. Entre ellas encontramos la estabilidad financiera total. En esta situación, la empresa no tiene pasivo, es decir, carece de deudas y, por tanto, se cumple la igualdad de que el total de activo es igual al patrimonio neto. La empresa financia sus recursos propios, así como el capital, y no tiene que devolver ningún préstamo. Parece todo muy bonito, ¿no? Sí, es verdad, pero el inconveniente es que esta situación no es muy habitual, con excepción de las empresas que están comenzando. En segundo lugar, encontramos la estabilidad financiera normal. Esta situación se da cuando el fondo de maniobra es positivo, es decir, cuando el activo corriente es superior al pasivo corriente. Por tanto, la empresa genera suficiente dinero para pagar sus deudas a corto plazo y se considera que tiene salud financiera, pues hará frente a sus obligaciones con normalidad. En tercer lugar, encontramos la situación de suspensión de pagos o concurso de acreedores. Esta situación la encontramos cuando obtenemos un fondo de maniobra negativo. Esto significa que la empresa tiene problemas de liquidez, pues no tiene suficiente dinero en efectivo para hacer frente a sus deudas a corto plazo y por tanto tendrá problemas para generar el dinero y en hacer frente a sus deudas a corto plazo. Esta situación en la que el activo es inferior al pasivo corriente. Algunas medidas que deberíamos llevar a cabo para acabar con el desequilibrio de la empresa serían: 1. Negociar un aplazamiento en el pago de las deudas. 2. Procurar adelantar cobros. 3. Conseguir que los socios aporten más capital. Por último, encontramos la situación de quiebra. En esta situación se localiza el desequilibrio financiero más grave. El fondo de maniobra, al igual que la situación anterior, es negativo. Por ello, conocemos que la empresa no es capaz de pagar sus deudas a corto plazo. Pero hay aún más. Las empresas tienen deudas a largo plazo. El total pasivo es superior al total activo y, por tanto, la empresa acumula pérdidas. La quiebra es un procedimiento judicial que obliga a la empresa a cerrar, ya que ésta se encuentra en un estado de definitiva ruina, y también se liquida el patrimonio para hacer frente a los acreedores. Recordemos que un acreedor es aquella persona
física o jurídica que legítimamente está autorizada para seguir el pago o cumplimiento de una obligación contraída con anterioridad. Es decir, que a pesar de que una de las partes se quede sin medios para cumplir con su obligación, esta persiste. Como observamos, en esta última situación, la empresa está sometida a desaparecer, puesto que es muy difícil aplicar unas medidas para poder solucionar todos los problemas de esta. Pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Por ello, aquí os dejo algunas de las medidas que podrían solucionar la quiebra de la empresa, aunque ya os digo que es muy difícil. Estas son: 1. Aumento de capital para que se compensen las pérdidas. 2. Volver a negociar las deudas de los acreedores en volumen y plazo de pago. 3. Revisar y redefinir la actividad de la empresa. Por tanto, esta sería la estructura de un fondo de maniobra. Sería igual que la del balance, solo que ahora tendríamos que restar el activo corriente al pasivo corriente. De esta manera podemos conocer si la empresa tiene estabilidad financiera o no, es decir, si la empresa tiene capacidad para hacer frente a sus pagos con normalidad, o, por el contrario, se encuentra estancada. Ahora ya podéis ver la importancia que tiene el cálculo de fondo de maniobra de una empresa para saber cuál es el resultado de su salud financiera. Por ello, para compensar las pérdidas, se debe aumentar el capital, o dicho de otro modo, los recursos propios de la empresa. Para acabar, vamos a ver un ejemplo de cómo realizar el fondo de maniobra. A continuación, vamos a explicar el ejercicio 2 del balance. Este ejercicio dice así: el patrimonio de un comerciante, empresario individual, está formado por los siguientes elementos: existencias comerciales, 6.000 euros; proveedores, efectos a pagar, 2.500 euros; construcciones, 9.000 euros; mobiliario, 3.000 euros; clientes, 2.000 euros; proveedores, 1.200 euros; equipos para procesar la información, 1.000 euros; bancos a cuenta corriente, 1.500 euros; y deudas con entidades de crédito a corto plazo, 1.800 euros. En primer lugar, nos piden que determinemos el capital y elaboremos el balance de forma ordenada y clasificada. Este balance lo realizamos en la clase anterior, por tanto, aquí tengo las respuestas. Para elaborarlo, he realizado las columnas tal y como he explicado antes, a través de 3 casillas denominadas como activo, patrimonio neto y pasivo. Dentro del activo no corriente encontramos en inmovilizado material a las construcciones, mobiliario y equipo de procesos de información, puesto que son los elementos materiales que posee la empresa y le damos uso durante un largo periodo de tiempo. En cuanto al activo corriente, encontramos, en primer lugar, las existencias, donde se sitúan las existencias comerciales, es decir, los bienes que posee una empresa para su venta en el curso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al proceso productivo. En segundo lugar, los deudores comerciales y otras cuentas a pagar. Aquí ubicamos a los clientes, ya que, cuando hablamos de este apartado, hacemos referencia al dinero que deben los clientes de la empresa, o sea, a la empresa. Por último, encontramos el efectivo, en el cual localizamos a los bancos de cuenta corriente, puesto que el efectivo de una empresa es el dinero que ésta tiene disponible. Por otra parte, encontramos al pasivo. Observamos que en el pasivo corriente ubicamos a los proveedores, efectos comerciales a pagar, a los proveedores a secas y a las deudas con entidades de crédito a corto plazo, es decir, las deudas de la empresa, las cuales se van a devolver a corto plazo. Este apartado consistía en calcular el patrimonio neto.
Para calcularlo, partimos de la igualdad activo es igual a patrimonio neto más pasivo. Y la despejamos así: capital es igual activo menos pasivo. De esta manera, llegamos a la conclusión de que el patrimonio neto de esta situación planteada es de 98.000 euros. Una vez repasado el procedimiento para elaborar el ejercicio A, pasamos al apartado B, el cual se nos plantea para realizar en este trabajo. En el apartado nos piden hacer el cálculo de fondo de maniobra. Ya conocemos la fórmula, ¿no? Exacto. Fondo de maniobra es igual activo corriente menos pasivo corriente. Ahora aplicamos los datos del problema. Activo corriente es igual a 9.500 euros. Pasivo corriente es igual a 5.500 euros. Entonces podemos decir que 9.500 euros menos 5.500 euros es igual a 4.000 euros. Este sería el resultado del apartado, es decir, el fondo de maniobra es de 4.000 euros. Por tanto, obtenemos un fondo de maniobra positivo. Y esto quiere decir que la empresa tiene salud financiera, es decir, que puede hacer frente a sus pagos a corto plazo. También podemos decir que esta empresa se encuentra en la situación de estabilidad financiera normal, puesto que el fondo de maniobra, como ya hemos dicho, es positivo y se cumple que el activo corriente es superior al pasivo corriente. La empresa puede hacer frente a sus obligaciones de pago a corto plazo con normalidad.